Gracias. ¿Ya? Sí. Bueno chicos, nos llevamos conociendo ya toda la mañana, nos hemos estado viendo y demás, pasa que no sé si me presento. Bueno, soy Cristian Aragón, soy anestesista del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y bueno, tengo el placer de que me hayan invitado Adri y Borja a este seminario. Nos conocimos con Borja y con Adri hace ya unos meses, un poco por una relación, tenemos amistades en común y luego también me están entrenando a mí y a mi pareja. Así que bueno, esta es la charla que voy a dar hoy, es el titulado Variabilidad de la frecuencia cardíaca y ejercicio terapéutico, un signo vital para guiarlos a todos. Es un cambio de paradigma total con respecto a lo que habéis estado viendo a lo largo de esta mañana, ¿vale? Son conceptos mucho más fisiológicos, más con ese tema, que no sé si lo conocéis o no, el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Probablemente la mayoría de vosotros lo hayáis visto en vuestros smartphones, smartwatch, que vienen muchas veces como VFC o HRV, ¿vale? Entonces, bueno, os iré explicando a lo largo de aproximadamente esta horita para que entendáis lo que vais viendo y sobre todo con el tema del sistema nervioso autónomo, ¿no? Nuestros pacientes muchas veces tienen déficits de sistema nervioso autónomo, muchos de ellos tienen una fatiga adrenal, como iremos viendo a lo largo de toda la charla, y vamos a ir viendo sobre todo al final cómo podemos hacer para estimular ese sistema nervioso autónomo. Estos son los 4 puntos que vamos a ver a lo largo de esta hora. En un primer momento veremos la relación del sistema nervioso autónomo con la cadena autonómica y su relación también con la cadena del dolor, ¿vale? Iremos viendo punto por punto cómo nuestros pacientes con dolor crónico o con dolor agudo sienten ese dolor y cómo les llega al cerebro y cómo se modula, y su relación también con el estrés agudo y el estrés crónico. Luego, en un segundo punto, veremos cómo medimos ese sistema nervioso autónomo, que ya hemos adelantado que es a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? En tercer lugar, haremos una pequeña revisión bibliográfica de por qué debemos estimular el sistema nervioso autónomo en nuestros pacientes. Os enseñaré algunas revisiones, metaanálisis, ensayos clínicos en PubMed y en particular 2 estudios que realicé cuando trabajando en Zaragoza y en el hospital de Móstoles. Y luego, en cuarto lugar, veremos las estrategias de estimulación. Y al final, fundamentalmente, su relación con el ejercicio terapéutico, que es por eso este curso, ¿no? El estrés, ya sabemos que es cualquier reacción inflamatoria, dolorosa. El ejercicio físico también es estrés. Cuando tenemos estrés, siempre nos aumenta el sistema nervioso simpático, ¿vale? Que es, tanto al aumentar este sistema nervioso simpático tenemos un aumento de reactores agudos, como puede ser la adrenalina, noradrenalina, y se activa toda la cadena hipotálamo pituitario adrenal. Lo que os decía, siempre que tenemos cualquier respuesta inflamatoria o dolor o infeccioso, o el ejercicio físico en sí mismo, se produce un aumento del sistema nervioso simpático, ¿vale? Que nosotros en medicina lo llamamos como respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. Pero lo que es curioso, novedoso y que mucha gente no conoce es que a la vez que se produce una reacción simpática de manera paralela y de manera adaptativa, se produce también una respuesta parasimpática, colinérgica, ¿vale? Modulada por el sistema nervioso vago, que es lo que se llama respuesta antiinflamatoria compensadora. Nosotros normalmente, cuando tenemos cualquier tipo de estrés agudo, ¿vale?, descansamos y se controla ese estrés agudo, ese sistema nervioso autónomo simpático, lo controlamos y vuelve a esa homeostasis del sistema nervioso autónomo. Pero si, por ejemplo, hay un estrés agudo tan brutal que no lo controlamos, por ejemplo, nosotros en quirófano, ¿vale? Yo soy anestesiólogo, trabajo normalmente en quirófano, y sabéis que con la cirugía pues produce una respuesta autonómica brutal. Lo que hacemos los anestesiólogos para controlar ese no disección, ese autonómico, controlamos el sistema autónomo con analgésicos, ¿no? Entonces, si no lo controláramos con analgésicos, el paciente fallecería por un shock. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que controlar esta respuesta inflamatoria sistémica. Debe de haber algún problema con la conexión. Inténtalo de nuevo un poco más tarde. Tranqui, te la quito. Que quiere participar Siri en la... De la misma manera, si esta respuesta antiinflamatoria compensadora, que hemos dicho que se produce paralelamente con el parasimpático, a la vez que se produce ese estrés, ¿no? Hay un estrés,
aumenta el sistema nerviosimpático, pero si ese estrés se prolonga en el tiempo, esta respuesta antiinflamatoria compensadora modulada por el sistema nervioso parasimpático, y si no vuelve el sistema nervioso parasimpático a esa homeostasis, a esa alostasis, es decir, a ese equilibrio entre el simpático y el parasimpático, este sistema nervioso parasimpático vagal se prolonga porque hay un estrés crónico, por ejemplo en el ejercicio, porque no hemos dejado que el paciente descanse, existe como veremos a continuación, más adelante, un sobreentrenamiento, puede llegar a producir una fatiga totalmente adrenal, una fatiga del sistema nerviosimpático, y entonces de manera paradójica existe un aumento del sistema nervioso parasimpático. Es lo que ocurre con nuestros pacientes con dolor crónico, pacientes con fibromialgia, pacientes con fatiga crónica, con estrés crónico o, como digo, pacientes con sobreentrenamiento. Si esto ocurre, es decir, si hay una fatiga adrenal, una fatiga del sistema nervioso parasimpático y un predominio del parasimpático, puede llegar a producir las infecciones que solemos acostumbrados a ver, por ejemplo, lo típico de que después de exámenes siempre no habéis tenido un estrés durante mucho tiempo, y después de exámenes, como ha habido de manera paralela una activación parasimpática, una activación vagal antiinflamatoria, después de los exámenes, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una fatiga adrenal, ese cortisol baja, existe una fatiga adrenal y por tanto es cuando os ponéis malos. Os habéis cogido una gripe, un resfriado justo después de exámenes, o cuando habéis hecho mucho ejercicio durante mucho tiempo. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo soy atleta toda la vida, acababa el campeonato de España y después del campeonato de España me ponía malo, era matemático, es característico. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la charla. ¿Esto por qué está modulado? Porque está controlado por el circuito autonómico medular, ¿vale? Me voy a centrar un poquito a nivel ya de neurociencia. Siempre que tenemos cualquier dolor, ¿vale? Tenemos la vía termoanalgésica, que también se activa cuando tenemos un ejercicio terapéutico, ¿vale? O un entrenamiento, también se activa esta vía. Todo comienza en los nociceptores de las terminaciones libres de por ejemplo, la piel, ¿vale? Es característico, pues un golpe en la rodilla, tenemos las terminaciones libres, donde sube esa transmisión nerviosa por las fibras A delta y las fibras C hacia el ganglio de la raíz dorsal, ¿vale? La típica cetalgia, por ejemplo, ¿vale? De la abuelita mayor, de la señora mayor. ¿Qué ocurre? Pues tenemos una compresión en algún nervio y sube ese dolor por esta primera neurona. El soma de la primera neurona lo tenemos en el ganglio de la raíz dorsal y contacta con la segunda neurona que está en el asta dorsal de la médula. El asta, ¿vale? Sin H, asta quiere decir cuerno, ¿vale? Porque es el cuerno que está por detrás de la médula. Contacta con la segunda neurona, se decusa, ¿vale? Es lo típico que visteis en fisio, que se decusa, es decir, pasa hacia el otro lado y sube por el tracto espinotalámico, ¿vale? Como su nombre indica, espino talámico, va desde la médula espinal hasta el tálamo. Pero antes de llegar al tálamo hay un núcleo que controla todo, que se llama núcleo del tracto solitario, ¿vale? Este núcleo del tracto solitario lo vamos a ver a lo largo de toda la charla y es nuestro director de orquesta de tanto nuestra vía nociceptiva como de nuestra vía autonómica, porque es el que controla tanto la activación del sistema nervioso simpático como la activación del sistema nervioso parasimpático, ¿vale? De hecho, yo siempre digo que es paradójico ese nombre, ¿no? Núcleo del tracto solitario. ¿Por qué? Porque es el menos solitario precisamente de todo el sistema nervioso central, porque activa muchos núcleos: sistema ambiguo, nervio vago, sustancia gris periacueductal, como veremos a continuación. Entonces, lo que digo, este núcleo del tracto solitario activa tanto el núcleo ambiguo, el núcleo vago. Por ejemplo, cuando tenemos nos damos un golpe, ¿no? Sube tracto espinotalámico, llega al núcleo del tracto solitario y paradójicamente, ¿no? Siempre pensamos, ¿no? Cuando tenemos un dolor, ¿qué es lo que ocurre? Pues me va a subir frecuencia cardíaca y me va a subir tensión arterial. ¿Por qué? Cuando tenemos un dolor. Porque precisamente este núcleo del tracto solitario ha activado toda la vía simpática, aumentando la frecuencia cardíaca y produciendo una vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Pero ¿qué ocurre muchas veces, sobre todo en gente joven? Hay que me mareo y me da un vasovagal, ¿vale? Un vasovagal realmente es una activación parasimpática, es una activación vagal, como su nombre indica, ¿vale? Y luego ya viene, ya reacciono, me sube frecuencia cardíaca y tensión arterial. ¿Por qué? Porque la primera activación siempre es parasimpática, porque lo parasimpático, que es nervioso, siempre va mucho más rápido, lo eléctrico va mucho más rápido que lo vascular, que es lo simpático, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, quiero que os quedéis con este núcleo del tracto solitario.
lo que digo, este núcleo tacto solitario activa lo que es toda esa respuesta neuroendocrina y metabólica ante un dolor, que cuando tenemos un ejercicio de alta intensidad también realmente estamos produciendo esta especie de dolor, activando esta cadena nociceptiva. Y también se activan otros núcleos, como puede ser el locus ceruleus, que activa la respuesta del fight or flight, es decir, de lucha o huye. Recordar que nuestra cadena nociceptiva, es decir, nuestra vía mal llamada del dolor, ¿vale? Y digo mal llamada de dolor porque, claro, yo estoy acostumbrado a dar charlas a anestesiólogos, ¿no? Que cuando el paciente está dormido, cuando el paciente está bajo una hipnosis, ¿no? La tercera neurona que va desde el tálamo hasta la corteza somatosensorial, esto lo tiene totalmente inhibido. Nosotros no hablamos de dolor en quirófano, hablamos de nocicepción, ¿vale? Nocicepción, que es pues, esa respuesta neuroendocrina y metabólica del sistema nervioso autónomo ante el estímulo, en este caso del cirujano, pero en el caso de los fisios, lógicamente, si el paciente está consciente, sí que podemos hablar de dolor, siempre y cuando llegue a esa corteza somatosensorial. Pero realmente nuestro sistema nervioso autónomo tiene una activación antes de que ese dolor sea consciente, ¿vale? Tenemos una vía ascendente, que es la vía que os he explicado hasta ahora, la primera neurona hasta la asta dorsal, segunda neurona, tracto espinotalámico y espino-reticular, ¿vale? Espinotalámico porque va desde la espina hasta el tálamo, y espino-reticular porque tiene aquí también otros núcleos como es la formación reticular, y luego llega hasta la corteza somatosensorial. Pero por otro lado también tenemos una vía descendente, una vía de control, una vía moduladora, que ahí entra en juego otros factores como es la experiencia previa, drogas, fármacos, que es como nuestro, por ejemplo, yo siempre lo explico que es como el safety car de la Fórmula 1, como el árbitro en fútbol, ¿no? Ante un dolor muy intenso, lo que hace todos nuestros mecanismos de defensa, fundamentalmente el opioide, que actúa en esta sustancia de aquí, en este núcleo de aquí, que es la sustancia de gris conductal, activa estos núcleos de la vía descendente, de la vía moduladora, y entonces ese dolor disminuye. ¿Por qué? Porque actúa en esa unión entre la primera y la segunda neurona y dicen, hey, ¿qué te estás pasando? Que la falta es de tarjeta roja, ¿vale? Y entonces ya disminuye el dolor, y aquí es donde entra en juego la mayoría de actuaciones que hacéis vosotros, ¿vale? Como fisios, terapia manual, todo tipo de terapias, ¿vale? Que yo ahí no voy a meter. Lo que hablamos, todo comienza con una transducción, es decir, una